Hola, muy buenas. En este video tutorial vamos a revisar cómo podemos realizar los ejercicios correspondientes a la actividad 1 de la unidad 3, que se corresponden con la quincena 5. Veamos. Esta actividad, estos ejercicios básicamente un par de ellos van ligados a lo que son los contenidos de la misma unidad, y 3 de ellos son definiciones de un poquito de investigación. Es decir, no los vamos a encontrar en la documentación, pero van relacionados y es interesante que nos acostumbremos un poquito a aprender. Vayamos al primero. Si habéis revisado la documentación tal y como os comenté, aquí tenemos un ejercicio en el que se nos dice que tenemos un disco que da 27.000 vueltas cada 5 minutos y tarda en ir de la pista más cercana de la más alejada y volver en 6 milisegundos. Se pide las revoluciones por minuto del disco, la latencia media, tiempo medio de búsqueda y tiempo medio de acceso. Veamos. Lo primero. Primero vamos a las revoluciones por minuto, ¿vale? RPM, ya nos lo dice la palabra. Son revoluciones por minuto y nos dice que da 27.000 vueltas en 5 minutos. Pues esto es muy sencillo. Como son por minutos, lo que hacemos es lo siguiente. Si 27 es todos son regla de 3, ¿vale? O sea, no hay otra historia. ¿Vale? Si 27.000 vueltas las da en 5 minutos, bueno, la he hecho al revés, pero bueno. ¿A cuántas vueltas equivaldrá a realizarlo en un minuto? Esto básicamente, si despejamos la X, esto es igual a 1 por 27.000 dividido entre 5, que eso nos saldrá igual a 5.400, ¿vale? RPM. Ya tenemos el primero de ellos solucionado. Vale, lo tenemos aquí, lo dejo en negrita. Bien. Una vez hecho esto, lo siguiente que nos pide es la latencia media. ¿Vale? La latencia es el tiempo que da, que le cuesta en ir de la pista interior, de la más interior a la más exterior. Si habéis visto la documentación de lo que son los contenidos de la unidad, habéis visto cómo se segmentaba un disco duro. Se divide en platos, cada uno de los platos tiene 2 caras. En cada una de las caras tenemos pistas, cilindros y sectores. Luego hay 2 parámetros más que no es conveniente tenerlos en cuenta. Pero básicamente esa es la subdivisión o la distribución del disco. Y luego, evidentemente, el sector, ¿vale? Que es el tamaño más importante, que son 4.096 bytes, que es el acceso mínimo que se hace a un disco. Bueno, pues aquí nos dice que le cuesta 6 milisegundos ir de la pista más central, es decir, la que se encuentra más cercana al eje, hacia la más exterior. Bien, pues la latencia media es ese tiempo dividido entre 2. Nos lo dan en milisegundos ya. Si os habéis fijado en la documentación de la unidad, que hay ejercicios exactamente iguales pero con diferentes valores, ¿esto qué consistiría? Pues la latencia media, le voy a poner LM, básicamente es dividir 6 milisegundos entre 2 y nos da la media, que esto es un total de 3 milisegundos, ¿vale? Ya tendríamos la latencia media. Si continuamos, nos dice el tiempo medio de búsqueda y el tiempo de acceso. Vale, el tiempo medio de búsqueda es el tiempo que le costaría dar una vuelta a la pista, ¿vale? Le voy a llamar TMB. ¿Vale? Entonces, vamos a ello. Tenemos ya calculados las revoluciones por minuto, que son 5.400 RPM. Vale. Normalmente el tiempo de búsqueda es el tiempo que le va a costar dar una vuelta a una pista. Si en un segundo recorre 5.400, ¿vale? O sea, si en un minuto recorre 5.400, en un segundo, ¿cuánto recorrería? Si lo hacemos así, le diríamos, si en 60 segundos recorre
5.400 en un segundo. ¿Cuánto? Ay. No, perdonad. Esto está mal planteado, ¿vale? Es... Sí, 5.400 lo hace en 60 segundos, una vuelta, ¿vale? Una vuelta, ¿en cuánto la daría? ¿Cuántos segundos? ¿Vale? ¿Qué es lo que le costaría llegar a este? ¿Vale? Despejamos la X de nuevo y tenemos que es 60 por 1 dividido entre 5.400. Esto, si mal no lo recuerdo, bueno, voy a sacar la calculadora. Memoria limitada. Tenemos 6 dividido entre 540. Nos da 0,011 segundos, ¿vale? 0,011 segundos. Si lo multiplicamos por 1000 nos va a dar los milisegundos. Si yo lo multiplicara por 1000 o desplazara la coma 3 posiciones a la derecha, nos daría los milisegundos, que eso es igual, ¿vale? A 1, 2 y 3, ¿vale? Me voy a guardar un 1 más, me lo dejo este aquí, que eso es igual a 1,1 milisegundos, ¿vale? Pero como es el tiempo de búsqueda medio, esto lo tengo que dividir, 1,1 milisegundos dividido entre 2, y esto sería igual a 1,2, a ver, 1,1 dividido entre 2 me daría 0,55 milisegundos, ¿vale? Yo tendría el tiempo medio de búsqueda. Ay, esto está mal. Esto está mal. Vale, sería así. El tiempo medio de búsqueda sería este. Y ahora tendríamos que calcular el tiempo medio de acceso, ¿vale? El tiempo medio de acceso va a ser la latencia media más el tiempo medio de búsqueda, que serían 3 milisegundos más 0,55 ms, que en total serían 3,55 milisegundos. Ese sería el tiempo medio de acceso, ¿vale? Con esto tendríamos ya esta primera actividad. A ver. Epa. Perdonad, pero aquí he cometido un error, porque esto no sería, si multiplico por 1000, serían 1, 2 y 3, y no sería 1,1. Perdonad, sería 11,1. ¿Vale? Si dividimos 11,1 dividido entre 2, son 5,5, ¿vale? Milisegundos, mil disculpas. Y esta operación serían 8,55. ¿Vale? Ese sería el tiempo medio de acceso. ¿Vale? Un pequeño error matemático que me hacía diferir bastante el resultado. ¿Vale? Ese sería el tiempo medio de acceso. Ya tendríamos esta actividad completa.
La siguiente es bastante más sencillita. Al final son todo reglas de 3. Realmente cuando nos da esta información, si habéis revisado los contenidos que os comenté, espero que sí, realmente tenemos dos tipos de... Cuando nos da... Los fabricantes nos dan la velocidad de un disco duro, los hay que son honestos y los hay que no son muy honestos. ¿Qué quiere decir? Que este disco duro, ¿vale? Nos da aquí el tamaño, son de 1000 gigabytes. Pensar que no están utilizando las potencias en base de DOT para dar los tamaños de disco, es una curiosidad, es decir, utilizan la base decimal. Nos da una velocidad de rotación, es decir, las revoluciones por minuto, que son las 7200, y ya nos dice que utiliza una interfaz para el disco de tipo serial ATA, ¿vale? Eso es SATA. Y que tiene una memoria temporal, es decir, tiene una caché del disco de 32 megas. Luego la velocidad de transferencia que nos dan aquí son 6 gigabits por segundo, que esto es lo equivalente a dividir, pues bueno, 6 dividido entre 8 y luego multiplicado por 1000, ¿vale? Para pasarlo a megas, eso sería igual a 750 megabytes, ¿vale? Pero esta velocidad es un poquito engañosa, ¿vale? ¿Por qué es engañosa? Por la siguiente, megabits, no megabytes, ¿vale? Es engañosa porque realmente esta es la velocidad, esta velocidad es la velocidad del interfaz, ¿vale? De la interfaz SATA. A nosotros, ¿qué información nos interesa? Nos interesa la velocidad de transferencia, lo que se llama la velocidad de latencia de transferencia, ¿vale? Lo que es la velocidad de latencia, tanto para lectura como para escritura. Si os fijáis siempre la escritura, es decir, escribir en el disco es más lento que leer del disco. Es decir, los parámetros que realmente nos interesan son estos dos. No nos interesa la velocidad de transferencia del bus. Ya sabemos que los SATA van a esta velocidad. Por lo tanto, de esta actividad podríamos decir que podemos descartar esta información en función de lo que se va a pedir, evidentemente, en la actividad. Esta información, básicamente podemos descartar todas estas. ¿Qué nos interesan? Estas de aquí. Estas son las que nos interesan. ¿Vale? La primera pregunta me dice, ¿cuánto tiempo tardará en transferir 1,3 GB del disco a la memoria? Es decir, es velocidad de lectura. Va a leer del disco y lo va a enviar a la memoria. Pensemos en la memoria RAM, ¿vale? Bien, lo primero que hacemos es un cambio de formato, porque vamos a pasarlo todo a megabytes, porque aquí nos está dando las velocidades de la velocidad sostenida de transferencia, tanto en lectura como en escritura, en megabytes. Entonces, 1,3 gigabytes, si lo queremos pasar a megabytes, lo tenemos que multiplicar por 1000, ¿vale? Pensad siempre, discos duros, trabajamos con base decimal. Entonces, cogemos 1,3, lo multiplicamos por 1000, y tenemos que 1,3 gigabytes, vale, voy a dejarlo más intuitivo, ¿vale? Nos dice que son 1300 megabytes. Vale, pues ahora es una simple regla de 3. Si aquí me dice, ¿cuánto tiempo le costará transferir 1,3 gigabytes del disco a la memoria? ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? La velocidad de lectura 140. Pues bueno, si 140 megas le cuesta un segundo, 1300 le cuesta X. Vale, pues aquí tendríamos que X es igual a 1300 dividido entre 140. Eso es igual, vengo aquí a la calculadora, divido 1300 dividido entre 140. ¿Vale? Son 8,28. 8,28 segundos, ¿vale? Ya tenemos una actividad. La siguiente, pues igual de sencilla, ¿vale? La siguiente me pide por el de cuánto tiempo tardará en transferir un gigabyte de la memoria al disco, es decir, la velocidad de escritura. Recordad, la velocidad de escritura me había dicho que eran 120 megas. Ok, pero el fichero es de 1 gigabyte. 1 gigabyte por 1000
1000. ¿Vale? Si 120 megas le cuesta un segundo, 1000 X. ¿Vale? Lo tendríamos aquí así. Y eso tendríamos que dividir 100 entre 12. ¿Vale? A ver, esto que he hecho yo mal, a ver. Vale, 8,33. A ver. Entre 130 entre... con 28. Ya me extrañaba a mí que eran tan parejas. Vale, este es 9,28, perdonad. Vale, y este otro son 1000 dividido entre 120, que son 8,33. ¿Vale? 8,33 segundos. Vale, la siguiente pregunta es un término que está en anglosajón, pero igual os sonará más en castellano, que es el aterrizaje de la cabeza. Si habéis revisado la documentación de la unidad, pensad que lo que es los cabezales de lectura y escritura se superponen sobre cada una de las caras de los platos a una distancia de 3 nanómetros. Aparte, con la rotación se consigue generar una cámara de aire que hace que estos entren en contacto con la superficie del disco. ¿Pero qué puede ocurrir? Pues porque por desgaste o por otros factores se dé la situación de que ese cabezal entra en contacto con la superficie del disco. Si entra en contacto con la superficie del disco, evidentemente se produce un head crash, o lo que en castellano comúnmente se llama un aterrizaje de cabeza. Es decir, colisiona y se provocan daños físicos. En muchas ocasiones los discos duros son irreparables. Pensad que es como cuando en un coche se rompe la correa de distribución. Las piezas que saltan por ahí provocan un deterioro bastante grave. Pensad que un disco duro a 7200 revoluciones por minuto, su equivalente de velocidad son 129 km/h. Para ello, muchos discos duros lo que hacen es colocar una especie de lubricante sobre las pistas del disco para evitar que, si se produjera un aterrizaje de cabeza, el daño fuera mayor. Pero básicamente eso es lo que provoca que se entra en contacto lo que es el cabezal de lectura-escritura con la superficie del disco y provoca daños irreparables. La siguiente es que es una avería por descompensación térmica. Una avería por descompensación térmica viene pues por el fenómeno pues y la propiedad que tienen de ciertos materiales, como son los metales u otros tipos de materiales sólidos como lo que es el cemento, en que sufren una contracción y una dilatación. Todos os habrá ocurrido en alguna ocasión que pues ciertas... por ejemplo, en casa hay paredes o hay cosas que se mueven un poquito porque el cemento, en función del invierno o el verano, pues va contrayendo o dilatando. Os pongo un ejemplo. Los motores, por ejemplo, todos los motores, hay una palabra típica que se suele gastar, la junta de la culata, ¿vale? Que eso se superpone entre la parte superior del motor y la parte inferior porque al final lo que es el bloque del motor está constituido por partes mecánicas de metal, y con el calor que produce el proceso de la combustión, estas tienden a dilatarse. Podría ocurrir lo mismo con el frío, que se contraen. Entonces, el disco duro al final son una composición de componentes entre los cuales predominan los componentes de metal. Entre ellos la carcasa exterior, que es de aluminio, y otros muchos componentes, porque los cabezales llevan partes de metal, los brazos llevan parte de metal, el eje lleva parte de metal y un largo etcétera.
¿Qué quiere decir? Un disco duro, para que funcione correctamente, normalmente su temperatura de funcionamiento es entre los 5 y entre los 5 y 55 grados. ¿Qué ocurre? Cuando hay una descompensación térmica en un disco duro, quiere decir que hay un cambio muy abrupto de la temperatura. Este cambio tan abrupto de la temperatura provoca que los discos duros, los componentes que sí que sufren los efectos de la contracción y de la dilatación, pues su tamaño lo varían. ¿Qué ocurre en un disco duro si lo sometemos a una temperatura superior a los 55 grados? Evidentemente que los metales se van a expandir. Y si lo sometemos a temperaturas muy frías, se van a contraer. Bien, ¿qué provoca eso? Eso provoca un desajuste en los componentes internos del disco. Evidentemente se descalibrarían lo que son los cabezales, brazos, y cuando el sistema operativo pidiera por un sector, imaginad que pide por leer el sector 305, cuando hace la búsqueda se intenta situar en el sector 305 y a lo mejor devuelve el 310 porque ha habido una descompensación. De la misma forma a la hora de escribir. Eso es una avería por descompensación térmica. Deja de funcionar correctamente porque está descalibrado. Se han desajustado los componentes internos derivado de esa descompensación y ese desajuste a causa de la temperatura. ¿Vale? Esto sería la pregunta 4. La pregunta 5, probablemente muchos de vosotros, los que ya trabajáis o tenéis cierta edad, los hayáis visto. Habrán otras personas que nunca los habrán visto. Un dispositivo de almacenamiento magnético óptico, para resumir, os puedo decir que son lo que puede ser que os suene las unidades ZIP de I-Omega. Básicamente hacen una combinación de tecnología magnética y óptica. ¿En qué consiste? Consiste en discos que son similares, los más comunes son similares a un disquete de 3,5 pulgadas, pero que almacena en formato, utiliza un disco magnético, pero utiliza para la escritura una combinación de la escritura magnética y la óptica. ¿En qué consiste? Veamos. Estos discos, para escribir, lo que hacen es que el cabezal de lectura-escritura se posiciona en una zona. En esa zona en la que se va a escribir hay un láser como el de los lectores grabadores de DVDs, CDs o Blu-ray, que lo que hace es calentar esa superficie. La coloca a 180 grados, la temperatura Curie que se llama. Lo coloca, lo calienta a 180 grados. Ese disco está formado por unas partículas que son reorientables cuando se calientan, y cuando estas están calientes, este material del disco está caliente porque lo somete a 180 grados, magnetiza esas partículas. En cuanto pasa, automáticamente eso se solidifica. ¿Vale? Es decir, el láser lo que hace es calentar, generar un surco, lo que sería un pit que se utiliza para la escritura en los CDs, DVDs o Blu-ray, que al final son agujeritos, surco, y lo magnetiza y pasa y se queda solidificado. Esa sería la forma de escribir. ¿Cómo borraría todo el disco? La forma de borrar todo el disco es calentarlo a 180 grados toda la superficie y no magnetizar nada. Lo deja otra vez estable, sin nada. ¿Y cómo lee? Lee de la misma manera que se lee en los CDs, DVDs o Blu-ray. Es decir, se basa en ese mismo láser con menos intensidad, no a 180 grados, proyecta este láser. En función de la refracción de la luz, es decir, de la reflexión, si es menor, esa reflexión detecta que hay un surco, entonces considera que hay un 1. Y si hay mayor reflexión, considera que no hay un surco, hay un 0, que es de la forma en la que trabajan los CDs, DVDs y Blu-ray, es esa misma tecnología. Básicamente es un híbrido. Esta tecnología tiene ya muchísimos años. Es pareja a los CDs y DVDs. ¿Qué tamaños y capacidades tienen los discos magnéticos? Tamaños han tenido dos, de 90 milímetros y de 110 milímetros. Las capacidades han ido desde los 128 megas
hasta los 2,3 gigabytes. Yo he llegado a utilizar unidades zip de Iomega. Era un dispositivo muy caro. Si queréis un poquito más de información, os vais aquí a la página de Wikipedia de disco magneto óptico. Está bastante bien explicado y podéis ver esta información. Una cosa que os sonará a muchos de vosotros es cuando Sony lanzó un disco magneto óptico que era el minidisc. ¿Vale? Aquí tenéis, lo podéis ver, que fue el sistema que sacó Sony por reproducción de audio. ¿Vale? Después de su famosísimo Walkman que todo el mundo teníamos, pues sacó este. Y nada, simplemente eso es todo. Espero que con esto que os he indicado podáis llevar a cabo la actividad. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.